te entrego la palabra al doctor Figueroa para pasar a la tabla, que nos va a hablar del DSM-3 a 4, avances y dificultades. Gustavo Figueroa, ¿está por ahí? Adelante. Voy a hablar de un tema un poquitito, entre complejo, que nos atañe a nosotros los psiquiatras, pero no solamente a los psiquiatras, y es sobre el DSM. Y el DSM es el famoso Manual Diagnóstico y Estadístico que nos guía a nosotros. Pues bien, antes de eso, como es una clasificación, siempre hay que acordarse un poco de las palabras de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, hablando sobre una clasificación de cierta enciclopedia china, dice Jorge Luis Borges, comilla, los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados por un pincel fino de camello, etc. M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Bueno, es más o menos una cierta clasificación de Borges, y uno se piensa si el DSM de alguna manera no tiene que ver con la clasificación de Borges sobre esta enciclopedia china. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con el DSM? El DSM en realidad viene de hace antiguo, pero los importantes son el 3, el 4 y el 5. Ahora, ¿qué pasa en realidad en psiquiatría como para pensar en el DSM? En realidad en la década del 60 suceden ciertos hechos muy importantes. Para principiar, hay un notable rechazo del diagnóstico. En esos momentos estaba la famosa antipsiquiatría que rechazaba cualquier diagnóstico por ser. En segundo lugar, estaba en su acme el psicoanálisis, que también rechazaba el diagnóstico. Sin embargo, en esa década del 60 empieza a aparecer que era claro que era imposible comparar diagnósticos entre los distintos psiquiatras en distintos países. O sea, las distintas clínicas y los distintos países tenían una clasificación de enfermedades absolutamente distinta. En ese momento, el 60, era imposible comparar la eficacia de las terapias farmacológicas. Ustedes saben que en los años 60 comienza justamente los psicofármacos a adoptar una gran importancia, partiendo por, qué sé yo, la clorpromacina en el año 52. Y por último, en los años 60 sucede un gran hecatombe, que es la eclipse de la psiquiatría alemana. La psiquiatría, que había sido francesa hasta el año 1900, entre el año 1900 y el año 1960, la psiquiatría era francamente de naturaleza alemana. Pues bien, en los años 60 termina la gran psiquiatría alemana y empieza a haber un caos. O sea, todos estos elementos de los años 60 hacen plantear de que había que suceder una clasificación. Y esa clasificación de las enfermedades se va a llamar una remedicalización de la psiquiatría. ¿Qué es lo que se quiere decir con que en ese momento empieza a haber una remedicalización de la psiquiatría? Se quiere abandonar, en esas circunstancias, se quiere abandonar el modelo biopsicosocial que había sido más o menos el modelo de ese momento, por lo que se llama el modelo médico empírico. O sea, hacia el año 60 empieza a aparecer la necesidad de tener un modelo empírico por todos los motivos anteriores. De tal manera que entre el año 1970 y el año 1978 en la Universidad de Washington comienza a aparecer la necesidad de crear criterios que fueran
médicos para hacer que la psiquiatría entrara en esta remedicalización. Y en esos momentos, en esa universidad, empiezan a aparecer lo que se llaman los criterios RDC, que son criterios diagnósticos de investigación, absolutamente distintos a lo que había anteriormente. Y en esos momentos, los criterios RDC, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere lograr ciertos elementos que fueran criterios de validez para hacer el diagnóstico objetivo. O sea, en primer lugar, evidencia respecto a la descripción clínica. En segundo lugar, que los estudios estén basados en estudios de laboratorio. En tercer lugar, que haya una delimitación precisa entre los trastornos entre sí, precisa y de investigación. En cuarto lugar, que se empiece a hacer dentro de los elementos de diagnóstico los estudios de seguimiento. Y por último, que empiecen a aparecer los estudios de familia. Pues bien, esos criterios del RDC son los que van a hacer aparecer el DSM-3. El DSM-3 aparece en el año 1980 y desde ese momento comienza el DSM a actuar en toda la medicina y en toda la psiquiatría. Ahora, es una lástima que en realidad era en el año 80 porque existe, y que es un de diagnóstico, porque en esos momentos, en el año 82, según ustedes saben, Pedro Laín Entralgo hace un libro extraordinario que se llama El diagnóstico médico, historia y teoría. En el diagnóstico médico, historia y teoría, Pedro Laín trata sobre los complejos elementos para clasificar, no solamente en psiquiatría, por supuesto, sino los complejos elementos históricos y teóricos que hay para clasificar en medicina. Pues bien, por lo tanto, nace el DSM-3, 1980, clasificación. La medicina también tiene problemas de clasificación. ¿Qué es lo que se intenta con el DSM-3, 1980? Médicamente. Ahora, se intenta hacer un tipo de diagnóstico mental que fuera lo que se llama híbrido. ¿Qué quiere decir bivalente o híbrido médicamente? O sea, que no se podía hacer un diagnóstico psiquiátrico puramente categorial, o sea, binario. Tampoco se podía hacer, era posible hacer un diagnóstico puramente dimensional, o sea, ordinal. Y por lo tanto el DSM-3 con ese RDC lo que intenta es hacer un diagnóstico bivalente o híbrido. ¿Qué quiere decir eso? En que híbrido significa que es un modelo en que lo importante es lo dimensional, pero no lo dimensional solamente, sino que lo dimensional que también tuviera elementos categoriales. Ahora, ¿qué significa desde otro punto de vista? Frente al problema de clasificar, en este modelo médico había que superar los anteriores intentos de clasificar que había oscilado entre un causalismo y un descriptivismo, entre un esencialismo y un nominalismo, entre un objetivismo y un evaluacionismo, entre un internalismo y un externalismo, entre entidades y agentes y entre categorías y continuos. O sea, el DSM no se marca en ninguno de estos, sino que queda como en la mitad. Y por lo tanto queda en la mitad esta clasificación entre todos estos elementos. Y finalmente, ¿qué es lo que se va a entender, más o menos, con el nuevo diagnóstico? ¿Qué es lo que se va a entender por trastorno mental? Piensen ustedes en su propia trastorno médico. Bueno, trastorno mental va a ser, en esta oscilación, va a ser un síndrome que tiene alteraciones con modificaciones conductuales y psicológicas, y por lo tanto que va
En este síndrome va a haber alteraciones de la cognición, alteraciones de la regulación emotiva y alteraciones de la conducta. En segundo lugar, todo síndrome tiene que ser clínicamente significativo, es decir, tiene que provocar malestar, o como se ha llamado, distress. En tercer lugar, tiene que ser una disfunción que altere los procesos biológicos, los procesos psicológicos y los procesos del desarrollo. En cuarto lugar, para que sea un trastorno psiquiátrico, para que sea un psiquiátrico, se debe acompañar de malestares o incapacidades. En quinto lugar, tiene que afectar actividades sociales y ocupacionales. En sexto lugar, no puede, cuando se hace un diagnóstico psiquiátrico, no debe ser el resultado de una simple desviación social o de un conflicto en la sociedad. Por lo tanto, el trastorno no puede corresponder a esto. Y no puede ser tampoco un diagnóstico psiquiátrico, no puede ser respuesta a estresores ambientales o pérdidas que sean habituales en la población. Por lo tanto, esta clasificación que comienza con el DSM-3 hasta llegar al DSM-5, por lo tanto, es un modelo de trastorno que abarca varios modelos, no corresponde solamente a un solo modelo. Por lo tanto, corresponde a un modelo médico orgánico, por una parte, pero no solamente médico orgánico, sino que también tiene que ser ha sido un modelo nominalista, ha sido un modelo que comprende elementos dimensionales, es un modelo que comprende tipos prácticos, es un modelo interpersonal y es un modelo que también tiene elementos narrativos. O sea, este modelo que hay en el DSM-3, que va a continuar, el DSM-3 del año 1980, se va a continuar con el DSM-3R del año 1987, se va a continuar con el DSM-4, que es del año 1994, se va el DSM-4R del año 2000, hasta llegar hasta el actual, que es el DSM-5, que corresponde al año 2013. Y por lo tanto, este modelo que nosotros estamos actuando, por lo tanto, tiene estas características, pero este modelo, que tiene muchos problemas, para que nosotros hagamos diagnóstico, para que nosotros podamos decir, se debe diferenciar, gracias a esto, tiene que diferenciar de respuestas que sean esperables y aprobables por ambientes culturales. Por ejemplo, ciertas actuaciones o ciertas conductas que no pueden entrar en el DSM-5 porque no deben ser respuestas esperables de los ambientes culturales. Se debe no entrar en esto que sean conductas simplemente desviadas. Por ejemplo, supongamos conductas desviadas sería, conductas que tienen los muchachos, los adolescentes que pertenecen a bandas. Eso no correspondería a entrar dentro del conflicto, dentro de los trastornos. Y no deben entrar, cuando se diagnostique, conflictos interiores a la sociedad. Si hay conflictos interiores de la sociedad, no pueden ser diagnosticados psiquiátricamente. Por lo tanto, este modelo DSM-3, DSM-4 y el actual DSM-5 tienen que tener todas estas características. Ahora, ¿cómo se formó el DSM-5, que es el desarrollo anterior, el DSM-3, el DSM-4, ¿cómo se formó? En realidad existía dos maneras de hacer el DSM-5. Lo que nosotros conocemos con los modelos top-down,
En ese modelo top-down consiste, como todos sabemos, en que se haga que se elabore el DSM a partir de consensos de expertos. Eso es lo que podrían hacer el DSM-5. Pero se dijo que no, que efectivamente un modelo que sea con consenso de expertos tiene muchos problemas, así que había que hacer un modelo para el DSM-5, un modelo que hiciera lo contrario, que fuera un modelo bottom-up. ¿Y eso qué significa? Un modelo bottom-up, que fue el que se aceptó para el DSM-5 y que es el que hizo el DSM-5. Que debía ser no de expertos, sino que un modelo que se basara en la investigación empírica, que se centrara en rasgos psicopatológicos centrales y que tuviera una correlación estadística significativa, a diferencia de un modelo de consenso de espíritu, de expertos. Pues bien, ¿cómo se forma el DSM-5? El DSM-5 fue el proyecto que duró desde el año 1999 hasta el año 2012. Y en este modelo, hecho bajo esta característica, actuaron 12 centros académicos americanos, actuaron 13 grupos de trabajo y actuaron 3.900 profesionales. Ese modelo él está haciendo el DSM-5 y actuando todas estas personas, a su vez, los últimos años, los últimos 5 años, ¿qué es lo que pasó? Que a su vez se abrió para que psiquiatras de todo el mundo pudieran cooperar mediante introducir sus puntos de vista. O sea, finalmente, hacia el año 2012, se logró esta clasificación del año 2012, que es el 2013. Ahora, todo esto significó que, sin embargo, la remedicalización tenía que ser muy estricta, y para eso el DSM-5 colocó como condición esencial que hubieran validadores objetivos que fueran en lo posible lo más científicos que se podía lograr. Se dieron los validadores para llegar a cada enfermedad, tratar de llegar, cosa que no se logró, pero se intentó, que hubieran validadores objetivos, validadores que fueran de dos tipos: validadores de los factores de riesgo que tiene un proceso, por lo tanto, los validadores para hacer un diagnóstico, o sea, para colocarlo dentro de este grupo del DSM-5, estos validadores objetivos de factores de riesgo tenían que tomarse en cuenta validadores de riesgo genéticos, validadores de riesgo familiares, validadores de riesgo ambientales específicos compartidos, validadores de riesgo que sean de sustratos neurales compartidos, validadores de riesgo que sean marcadores biológicos compartidos y validadores que sean antecedentes temperamentales. O sea, todos estos elementos, por algo se llamó, que tenían que tener validadores de riesgo. Y por el otro lado, para hacer también que entrara un diagnóstico, no solamente había que haber validadores de riesgo, sino que también tenían que haber validadores de cuadros clínicos. Y estos validadores de cuadros clínicos tenían que consistir en anormalidades compartidas de pensamientos cognitivos y emocionales. Tenían que haber similitud de síntomas, tenían que haber altas tasas de comorbilidad, tenían que tener un curso de la enfermedad y tenían que tener una respuesta al tratamiento. O sea, para hacer estos diagnósticos, por lo tanto, había que entrar todo dentro de lo que fuera posible, cosa que ha sido extraordinariamente difícil de conseguir. Ahora,
Con todo esto se llega al DSM-5 2013, que es el actual, y que por lo tanto consiste en el DSM-5, consiste en tener 22 categorías. 22 categorías. Y por lo tanto, todos los trastornos tienen que entrar dentro de esta categoría. Y en ese sentido, sin embargo, dentro de estas 22 categorías, llámense trastornos del neurodesarrollo, espectro esquizofrénico, bipolares, trastornos depresivos, etc. Hay algunos que son más conocidos, trastornos del hábito del comer, trastornos del género, trastornos sexuales, trastornos parafílicos, etc. Y sin embargo, hay uno de los últimos que son ya más complicados, por ejemplo, que se llaman otras condiciones que pueden ser foco de atención clínica. Un grupo complicado para llenar, porque que tenga que llenar estas condiciones son raros. Otras condiciones que puedan ser foco de atención clínica. Por lo tanto, dentro de las 22 categorías, no todas siguen los validadores, obviamente. Por ejemplo, en otras condiciones que puedan ser foco de atención clínica, son, problemas relacionales de padres e hijos, problemas relacionales entre hermanos, disrupción de la familia por separación o divorcio, alto nivel de expresión emocional al interior de la familia, etc. Por lo tanto, este último grupo, este 22, es bastante difícil de científicamente validar. Pues bien, sin embargo, como el DSM-5 hace estas 22 categorías para tratar de servir y tratar de ser científico, sin embargo, como se sabe y como lo sabemos, cualquiera persona que lo hayamos empleado, sabemos que hay muchas cosas que son dudosas por una parte y hay cosas que están afuera por otra. Por eso, al lado de estas 22, de estos 22 trastornos, es difícil traducir la palabra disorder, ¿no? Es decir, es difícil traducir cuáles son los disorders. ¿Cómo se traduce al castellano? Se ha traducido por trastorno. Pues bien, en esta, el DSM-5 quedó como una de sus virtudes quizás, que van a haber condiciones para futuros estudios, al lado de estas 22 categorías. ¿Cuáles son estas condiciones que van a estar para futuros estudios? Por ejemplo, síndrome que se ha llamado un síndrome muy complicado, que es el síndrome de psicosis atenuada. Episodios depresivos con hipomanía de corta duración, duelo complejo persistente, el uso de cafeína, el juego de internet, las neuroconductas asociadas a exposición a alcohol perinatal, o sea, neuroconducta asociada a exposición perinatal, conductas suicidas que no terminen en muerte, autolesiones no suicidas. Para condiciones, para estudios futuros, se ha producido un problema muy grave para nosotros los psiquiatras, pero también para los médicos, que es que se está tratando de ver si la clasificación de las personalidades, los trastornos de personalidad, todas las modificaciones de personalidad, obedecen a lo que anteriormente llamé una clasificación que sea de tipo dimensional o que sea de categoría. En estos momentos nosotros, cuando diagnosticamos un trastorno de personalidad, lo catalogamos como un trastorno categorial. Por lo tanto, hay 10 categorías de trastornos de personalidad, 10, y que tiene cada uno una serie de criterios, etcétera, etcétera. Pues bien, en estos momentos existe un bueno si es bueno diagnosticar por categoría o por dimensional. Y está
en gran discusión si nosotros debiéramos cambiar estas 10 categorías de trastorno de personalidad histriónico, trastorno de personalidad narcisista, etcétera, si debiéramos cambiar por un trastorno que fuera trastorno de personalidad no categorial, sino que dimensional. Y por lo tanto no tener estos 10 grupos, sino que tener otros 10 grupos. En otras palabras, el DSM-5 está, por lo tanto, en ese sentido, está con estas 22 categorías que a nosotros nos llenan y que ustedes de repente escuchan, los que no son psiquiatras, y tenemos en el futuro estas condiciones para el estudio futuro, las personalidades. ¿Cuáles han sido, en el fondo, si uno analiza bien, cuáles han sido los propósitos que hemos tenido los psiquiatras desde los años 60 hasta ahora, desde el DSM-3 del año 80 hasta ahora el DSM-5? Hemos tenido propósitos, los propósitos del DSM-5 han sido propósitos clínicos, o sea, diagnóstico, prevención, identificación temprana, manejo, desenlace, evaluación de mejoría. Esos son los propósitos clínicos. Pero también tenemos los propósitos de investigación clínica, que son sobre etiología, curso, tratamientos efectivos, costo-efectividad del tratamiento, confiabilidad, validez y utilidad del diagnóstico. Ese ha sido el segundo elemento que ha tenido el DSM-5. En tercer lugar, el DSM-5, que ha constituido, ha sido o intenta constituir un lenguaje universal común de criterios diagnósticos utilizados por todos los profesionales de la salud mental y la salud en general. O sea, tener un lenguaje universal común, que no teníamos, como decía yo, en los años 60. En cuarto lugar, mejorar, a través de este DSM, mejorar la comunicación entre los usuarios, los prestadores y la sociedad. Esos han sido los propósitos del DSM-5. En eso hemos estado batallando duramente en estos años. Ahora, si uno mira desde otro punto de vista, si uno mira retrospectivamente qué han sido estos 8 años de DSM-5 hasta la fecha para la psiquiatría, pero no solamente para la psiquiatría, sino que para la salud mental, y no solamente para la salud mental, sino que para la medicina en general. Uno podría decir que el DSM-5 ha tenido logros evidentes. En primer lugar, nosotros los psiquiatras hemos entrado definitivamente en lo que se ha llamado la medicina basada en la evidencia. Eso ha sido innegable. En segundo lugar, el DSM-5 ha logrado aplicarse, utilizarse, emplearse en distintos ámbitos culturales y en distintos países. Nosotros, Chile, efectivamente usamos mucho el DSM-5, aunque no es el criterio del servicio de salud, pero la aplicación en distintos ámbitos culturales y países ha sido evidente del DSM-5. En tercer lugar, el DSM-5 ha ayudado mucho a favorecer la investigación empírica. Desde el DSM-3 en adelante, la investigación empírica en psiquiatría ha aumentado en forma exponencial. En cuarto lugar, que también ha sido un mérito, el DSM-5, pero también el DSM-3, DSM-4, ha sido perfectible. Cada edición ha sido perfectible de acuerdo a la investigación. Y por lo tanto, por eso se ha ido cambiando al 3, al 4 y al 5. Ha sido perfectible. Se ha hecho el DSM-5 un gran intento de que se pueda homogeneizar
el IC11. Ustedes saben, es la clasificación internacional de las enfermedades, que es la clasificación internacional. El DSM es de América, de Estados Unidos. Bueno, el ICD-11, que es el diagnóstico de la clasificación internacional que está por salir, o que está saliendo, porque en realidad el ICD-11 estamos en los borradores, a pesar de que ya lleva 10 años de atraso, estamos en los borradores, pero ya parece que sale este año, del año 2020, sí, porque ya están los borradores del ICD-10. Pues lo que se intenta con el DSM es justamente, y el ICD, que ambos se compatibilicen en todas las denominaciones y en todos los cuadros. Como decía anteriormente, el servicio de salud de nosotros usa el ICD, o sea, la clasificación nacional de enfermedades, y todas las fichas clínicas tienen el ICD. Pues bien, con el DSM-5 y el DSM-11 se va a tratar de que todos sean igualmente compatibles, de tal forma que todas las historias clínicas y todos los diagnósticos puedan ser hechos de esa manera. Ha habido claramente, como otra ventaja del DSM-5, un aumento de la fiabilidad en los diagnósticos, un aumento de la evidencia de los diagnósticos y un aumento de la validez de los diagnósticos. Sin embargo, ha habido todo eso. Sin embargo, precisamente ha tenido uno de los problemas que ha tenido el DSM-5, es que ha estado muy centrado directa o indirectamente en la investigación, mucho más que en la clínica. Y por lo tanto, eso ha planteado la posibilidad que el 5 se separen dos elementos. El DSM-5 propiamente tal, que es el DSM-5 del cual les he hablado, pero que se publique simultáneamente lo que se ha llamado el RDOC, o sea, que haya al lado del DSM-5 un manual de criterios de investigación, de diagnóstico por investigación y puramente por investigación. Y por lo tanto, dejar el DSM-5 para criterios clínicos, que es lo que se usa en este momento, pero utilizar simultáneamente y al lado de ese el RDOC, que son criterios para la investigación. O sea, separar lo clínico de la investigación. Cosa que es bastante importante y no se ha visto los resultados es lo que se intenta. Pues bien, si estas son las ventajas del DSM, y que son estas ventajas que no son pocas, y que al finalmente todos los médicos ahora nos consideran a los psiquiatras médicos, ustedes saben, ya ahora los psiquiatras ahora nos consideran médicos, tan médicos nos consideran que ahora los psiquiatras casi todos andan con bata blanca. Eso ha sido el DSM. Pues bien, si esto ha sido los logros del DSM-5, también hay insuficiencia muy importante en el DSM, que es para nosotros un espectro muy grave todavía. En primer lugar, los niveles de explicación que tenemos para los cuadros clínicos, cualquiera que ellos sean, para qué trastorno, no son los niveles de explicación, son confusos y realmente no son propiamente, o en la gran mayoría de los cuadros, no son lo que se llama habitualmente, no son explicaciones causales. En segundo lugar, el DSM es totalmente asistemático, de tal manera que estos 22 cuadros, estos trastornos, son así, podrían ser más, podrían ser menos, y no hay un elemento, no hay una razón, no hay una justificación para que haya estos 22, podrían ser 21, podrían ser 20, etc. Por lo tanto, es asistemático. En tercer lugar, que es más o menos igual, nosotros no tenemos jerarquía diagnóstica en algún sentido. Por lo tanto, podemos un cuadro estar al lado del otro y no tener jerarquía diagnóstica en sí. En quinto lugar,
lugar, nosotros con el DSM-5 en realidad se utilizan pocos criterios etiológicos, a pesar de que les dije yo que habían validadores. No utiliza prácticamente hallazgos epidemiológicos para sus cuadros. Existe demasiada comorbilidad entre los cuadros, de tal manera que sospechosamente uno supone que hay algo raro porque ¿por qué tan alta comorbilidad? Han disminuido, pero todavía siguen demasiado grandes que los psiquiatras, al final, muchos casos, digamos, que diagnosticamos los casos como no especificados de otra manera. O sea, colocamos diagnóstico no especificado de otra manera, significa no sabemos muy bien qué es lo que es o no corresponde a ningún cuadro o ningún, por lo tanto, no especificado de otra manera. Tenemos muchos casos de eso. Y, por último, el peligro del DSM es el peligro de la psiquiatría, es el peligro de la medicina, pero el peligro de la psiquiatría, el peligro del DSM, es que se esté patologizando la vida humana normal. Y por lo tanto, se están colocando dentro de los trastornos condiciones humanas normales, de tal manera de que cada vez estamos diagnosticando más como patología condiciones normales. Por ejemplo, supongamos el caso de los duelos, en que tenemos un problema muy serio. Ya, pero estamos patologizando la vida normal. Ahora, si uno piensa en la patologización de la vida normal, es lo que un filósofo francés, Michel Foucault, llamaba el poder psiquiátrico. O sea, nosotros estamos en nuestra sociedad teniendo un poder psiquiátrico. Pero Michel Foucault también dijo algo bien importante, que el problema de la patologización de la vida normal no es solamente de los psiquiatras, sino que es de la medicina. Y por lo tanto existe una patologización médica de la medicina. Y por lo tanto Foucault habló de que nuestra sociedad desde hace aproximadamente un siglo existe lo que se llama el biopoder, o sea, el poder de lo biológico, o sea, el poder médico. Nosotros los psiquiatras estamos con el poder psiquiátrico, estamos patologizando lo normal. Los médicos estamos patologizando la vida normal. Por lo tanto, por eso hablaba Foucault de que nuestra sociedad tiene un biopoder y los estados, las condiciones están, por lo tanto, nosotros estamos con este biopoder en que estamos con el poder de lo biológico sobre la sociedad, y todo tiene que pasar por nuestro poder. Pues bien, o sea, no solamente la psiquiatría, sino que la medicina estamos en este biopoder. Pero finalmente, ahora, el problema es que nosotros quedamos después de todo esto, de todos estos años, de todos estos estudios, de todas estas condiciones, de todos estos problemas, que hemos avanzado, sí, que hemos estado avanzando, pero sin embargo siempre nos va a quedar a nosotros algo que intentó hacer, bueno, que decía yo, intentó la INA Entralgo hacer una historia de los diagnósticos en la medicina. Bueno, en su hermoso libro, que realmente es muy bueno, a nosotros nos queda algo muy importante en realidad, que es nada menos que el problema, ¿qué es un trastorno mental? ¿Es un tipo de ente el trastorno mental? ¿Es un ente? ¿Es una esencia real el trastorno mental? ¿Es un concepto socialmente construido el trastorno mental? ¿Es una herramienta útil, práctica para nosotros? ¿Qué es un trastorno mental? Es lo que nosotros los psiquiatras estamos metidos y no podemos responder.
que nos toca a nosotros mucho y todavía estamos en esa pregunta. A pesar del DSM-5, a pesar del DSM-4, a pesar del DSM-3, a pesar de todas estas cosas, ¿qué es un trastorno mental? En realidad todavía no lo sabemos y por eso estamos ente, esencia real, concepto socialmente construido, herramienta útil práctica. ¿Qué es un trastorno? Bueno, esos son los problemas del DSM-3, esos son los problemas del DSM-4, esos son los problemas del DSM-5, y yo creo que también son los problemas que tiene la medicina, en algún sentido, que es un trastorno para la medicina. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor Figueroa. Se ofrece la palabra, doctor Novoa. Un hecho que yo creo que hay que resaltar, la cantidad de condiciones que había en el primer DSM hasta el DSM-5 ha sido un explosivo aumento de nuevas condiciones. Es muy raro que una versión saque como enfermedad una que tenía la anterior. Lo que ha habido es un progresivo y explosivo aumento. Y que detrás de este aumento se dice que también está la industria farmacéutica, donde apenas aparece un cuadro que es calificado como una enfermedad, ellos ponen una nueva medicamento que pudiera servir para eso. Incluso una enfermedad actual, tengo entendido que dos personas que son totalmente normales, pero si están juntas, ya eso tienen problemas, y eso ya pasa a ser una patología. O sea que realmente ha habido, tal como cada versión, simplemente aumenta cada vez más las enfermedades. Entonces, quería consultarle su opinión sobre este progresivo aumento, que no es que esté disminuyendo, aumenta. Y también la opinión de él de la parte cultural, que hay una cultura donde determinado modo de ser se considera normal y que en otras culturas eso no es normal. O sea, una opinión sobre realmente cuando una persona está enferma, una opinión personal de él. Y esto de que el aumento progresivo, porque cada versión del DSM está aumentando en un número significativo el número de enfermedades. Eso sería. Gracias por darme la palabra, doctor. Doctor Florenzano. El doctor Figueroa ha hecho un extraordinario esfuerzo de síntesis en relación a un tema que es complejo y ha dado una cantidad de información muy interesante. Ahora, más bien dos o tres puntos en relación a los problemas de la exposición. Uno es que, a pesar de, yo conozco la sapiencia filosófica e histórica del profesor Figueroa, pero estos problemas de las clasificaciones están con la historia de la medicina y la historia de la psiquiatría. En el caso de la psiquiatría, ya las clasificaciones helénicas o helenísticas y las clasificaciones romanas fueron distintas. Y Galeno fue la persona que unió ambos mundos con la medicina galénica, y qué es lo que hace, eso lo hemos visto ahora en el paso desde el énfasis, como él lo señaló, germano, a después de la Segunda Guerra Mundial al dominio americano, tal como se pasó de Grecia a Roma y después todavía seguimos con una influencia romana hasta nuestros días. También hubo una influencia germana muy importante que realmente, Gustavo, terminó cuando Alemania perdió la Segunda Guerra, o sea, terminó en 1945, en que el eje del poder y del mundo, para bien o para mal, con lo que está pasando anoche, probablemente para mal, pero los americanos han pasado a ser el imperio en el cual hemos funcionado. Y eso ha llevado a que todas estas decisiones sean, y eso lo subrayo, absolutamente norteamericanas. El DSM no es una clasificación médica. El DSM es un Diagnostic and Statistical Manual de Mental Disorders de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y tal como él lo señaló, no es válido en nuestro país. Acá el Ministerio de Salud pide que todos los diagnósticos y las licencias usemos el CIE, y tal como él lo dijo también, estamos viendo lentamente una confluencia, pero como el dinero para todos los estudios lo han puesto los americanos, eso significa que hemos terminado utilizando una cantidad de categorías que se usan, como se dijo, para las compañías farmacéuticas, etc.
También se le olvida, probablemente nuevamente por su énfasis germanófilo, que ha habido unas clasificaciones francesas previas a las alemanas, y también, a pesar de su cercanía con el Reino Unido, hay clasificaciones inglesas que fueron las que echaron a andar las clasificaciones americanas. O sea, hubo un DSM-1 que nadie se acuerda, de 1860 y tanto, el DSM-2 que fue el de la psicobiología de Mayer, que fue interesante. El DSM-3 inicial fue muy anterior, lo que se modificó fue el DSM-3R y 4, y el DSM-5 ha sido una intentona muy compleja, muy confusa, que nuevamente no se ha podido, como él señaló, aplicar porque tiene una cantidad de problemas. Y solo para terminar, las clasificaciones, a pesar de la poética alusión a Borges, son guías telefónicas. Las clasificaciones son nada más que una manera de orientarse, pero lo que prima es la clínica y el acercamiento al paciente, él eso lo señaló. Pero el gran avance real que permitió las clasificaciones actuales ha sido la epidemiología, que partió de la epidemiología general y que se ha desarrollado en epidemiología psiquiátrica en todos los países del mundo. Pero yo creo que esto sería motivo para algún simposio, algún seminario, y le pido al señor presidente que cree alguna situación para que podamos conversar esto con más tiempo. Muchas gracias. Doctor Herrlein. Muchas gracias, doctor Figueroa, por su presentación. El DSM-3 y el DSM-4, como usted bien sabe, tenían una estructura multiaxial, 5 ejes, y por lo tanto tenían una estructura que era en el espacio era mucho más compleja. Todo eso se eliminó en el DSM-5. Aquí todos los trastornos están en un mismo eje, y por eso también aumentó el número. Pero cambió muchos aspectos el DSM-5 con respecto a sus antecesores, y mi pregunta hacia usted es ¿qué opinión le merece este cambio como psiquiatra, digamos, y para la psiquiatría? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Doctor Dredd. No es fácil resumir un asunto tan complejo como el desarrollo de estos sistemas de clasificación y diagnóstico norteamericanos. Gustavo lo ha hecho con su habitual sabiduría, muy bien, diciendo lo esencial de cada uno. En realidad, lo único que yo le habría cambiado es que la clasificación de Borges la había puesto al final, porque realmente estos sistemas de clasificación se parecen mucho a esa clasificación que sobrepasa toda lógica posible. Y fue objeto de un capítulo completo de un libro de Michel Foucault, el filósofo que mencionaba el mismo Gustavo, esa clasificación de Borges por lo extraordinariamente ingeniosa, y porque realmente no hay criterio alguno, nada tiene que ver con nada. Los DSM parten con un criterio de edad, después pasan a un criterio de síntomas, después criterios causales. Hay una mezcla de criterios que se confunden absolutamente en esa categoría. Ahora, hay problemas más de fondo en la psiquiatría que hace que el diagnóstico en psiquiatría sea sumamente problemático. Porque todo diagnóstico en medicina ha consistido siempre en establecer un nexo entre algo que aparece, que se muestra, que es un signo o un síntoma, y algo que se oculta, que es el proceso patológico, que antiguamente solo se podía conocer en la autopsia, pero ahora, gracias a la imaginología, podemos visualizar mucho antes y confirmar o no confirmar la hipótesis diagnóstica. En psiquiatría, con excepción de las demencias, no tenemos sustrato, no tenemos en qué basar el diagnóstico. Todos nuestros diagnósticos son tautológicos,
Afirmamos que alguien tiene una depresión porque tiene síntomas depresivos, o alguien que tiene una esquizofrenia porque tiene síntomas esquizofrénicos. No tenemos en qué fundamentar el diagnóstico. El primero que logró algo en ese sentido fue Kraepelin al distinguir enfermedades que llevaban a un cierto grado de demenciación y otras que no, distinguiendo la demencia precoz, después esquizofrenia, de la enfermedad maníaco-depresiva o enfermedad bipolar. Él aplicó un criterio relativamente objetivo que era la evolución. También intentó aplicar un criterio transcultural, que sería otra forma, a ver qué se dio permiso, se fajaba un tiempo a estudiar las patologías mentales y ver qué cosas en común tenían los cuadros psiquiátricos en una cultura tan diferente comparado con Europa. En fin, el tema no tiene mucha solución. Si queremos ser objetivos como pretende serlo la medicina somática. El único que, creo yo, dio una solución posible fue Karl Jaspers. Ya el año 1913, pero después fue totalmente olvidado ese aspecto de lo planteado por Jaspers, pero ha sido resucitado después en los últimos 20, 30 años, que es el diagnóstico por tipos ideales. En el fondo, la patología psiquiátrica son formas, es una realidad, la psicopatología, así como existen otras realidades, la realidad artística o la realidad religiosa, o qué sé yo. Y esta realidad se presenta en configuraciones, y estas configuraciones se van como consolidando, concretando, y se van formando en la mente del psiquiatra, a través del contacto con el enfermo y sobre todo con el profesor que le va mostrando esto es una esquizofrenia, o esto es una enfermedad bipolar, o esto es una neurosis obsesiva, o esto es un trastorno de personalidad antisocial. Y esta imagen, o este tipo ideal que tenemos en la cabeza, lo aplicamos inconscientemente frente a cada enfermo concreto y vemos cuánto se aproxima o se aleja ese paciente de ese tipo ideal, esquizofrenia o maníaco depresivo. Tiene la ventaja, entre otras, que uno tiene que dar razón de lo que falta y de lo que sobra. Si hay algún signo o síntoma en un paciente que no calza con el tipo ideal al que me parecía que se estaba aproximando, yo debo estudiar, hacer exámenes, etcétera, para dar razón de eso que falta. Yo creo que es el único diagnóstico posible en psiquiatría. Todo lo demás es palabras vacías. Los estudios de comorbilidad han demostrado la inutilidad de estos constructos. Hay un estudio del NIH entre depresión, el constructo depresión mayor y el constructo trastorno generalizado de ansiedad, tienen un 72% de comorbilidad. Cuando hay comorbilidad de ese nivel, una de las dos constructos, una de las dos enfermedades no existen. ¿Para qué decir las posibilidades de combinatoria? Porque todo esto se hace en base a unos números determinados de síntomas, 9, 8, 7, y el código le va poniendo las condiciones. Tiene que ser 4 de este, 3 del otro, etc. Bueno, hay un estudio inverosímil, hecho en Estados Unidos, curiosamente, que demuestra que las posibilidades, las combinaciones posibles para establecer el diagnóstico de una personalidad antisocial es de 149 millones, etc. Cerca de los 150 millones. O sea, 150 millones de posibilidades de establecer el mismo diagnóstico en un paciente. Entonces, hay un problema de fondo. Ahora, esto evidentemente ha servido para usar un lenguaje común, ha servido un poco para la investigación epidemiológica, como decía Ramón, pero yo creo que el tema de estas clasificaciones es muy serio porque hay una falla profunda y que no se va a resolver mientras no logremos tener un sustrato. O que es la línea que tomó la psiquiatría de orientación fenomenológico-antropológica, ir a estudiar las estructuras antropológicas fundamentales
el ser humano, por ejemplo, como la temporalidad, la intersubjetividad o la espacialidad, cómo ellas se alteran en las distintas enfermedades. Y ahí tendríamos un nivel más sólido en que apoyar los diagnósticos. Eso es lo que quería plantear. Desde medicina, que no soy psiquiatra, quería resaltar un elemento positivo que encuentro en el DSM-5, y es que, considerando la tremenda discriminación de que son objetos las enfermedades mentales, el hecho de que el DSM-5 le cambie el nombre a las demencias por trastorno cognitivo mayor me parece un elemento positivo. Solo eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo había oído mucho a los psiquiatras quejarse de los DSM. Y me parecía que ellos tenían una resistencia a someterse a algo que a nosotros nos sometieron hace mucho rato, que era clasificar las enfermedades. Para nosotros muchas veces en la patología somática es muy difícil. Y a veces decimos que un enfermo tiene un lupito, porque no alcanza a ser un lupus bien definido, una situación intermedia. En el caso de la psiquiatría me parece que es difícil a veces hacer el corte entre lo normal y lo patológico, entre lo normal y el extravagante. Y eso creo que es lo que más le complica la vida al mundo psiquiátrico. Pero en una época en que estamos con seguros, con subsidio, con invalideces, con necesidad de fijar pronóstico, es inevitable la necesidad de tratar de hablar todos en un mismo lenguaje. Muchísimas gracias, doctor Figueroa, por su presentación. Fue muy, muy interesante. Y bienvenido al mundo de la medicina. Y se levanta la sesión. Muchas gracias.